El 4 de mayo de 1979, Margaret Thatcher llega al poder convirtiéndose en primera ministra de la Gran Bretaña. Los años que van desde fines de los 70, a lo largo de la década de los 80 y parte de los 90, son unos años terribles para los movimientos populares, para los pueblos de este lado del mundo. Son los años en que se impone el neoliberalismo, en que se impone la globalización neoliberal y transnacional, ese capitalismo desprovisto de cualquier tipo de límite, se desmonta el estado de bienestar, se derrumba la Unión Soviética, se golpean los sindicatos, se destruyen una serie de recursos sociales y se pierden conquistas sociales que se han acumulado, se han conquistado con sangre y esfuerzo a lo largo de 2 siglos. En ese proceso juegan un papel central 3 personajes que vale la pena recordar. El primero de ellos es el Papa Juan Pablo II, que llega al poder en 1978, segundo lugar, Margaret Thatcher, que llega al poder en 1979, y en tercer lugar, Ronald Reagan, que llega al poder en 1980. Este trío siniestro está asociado pues con ese proceso. Aquí me toca ahora comentar algunas cosas acerca del gobierno de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher se llamaba realmente Margaret Roberts, nació en Grantham en 1925, una familia metodista. Fue una mujer de derecha desde muy temprano, estudió química en primer lugar, luego estudió abogacía, derecho y se graduó en 1953. 2 años antes se había casado con un líder conservador local de apellido Thatcher y obtuvo pues el apellido Thatcher con el cual se hizo famosa. Ella logró entrar al Parlamento, a la Cámara de los Comunes en 1959, con el Partido Conservador, por supuesto, y a pesar de algunas posiciones no tan reaccionarias, fundamentalmente se opuso a la política que venían desarrollando los liberales, que era aumentar los impuestos para beneficiar a los sectores populares, a los sectores sociales, a los sectores obreros. Su política iba dirigida en un sentido absolutamente contrario. Ella siguió al Partido Conservador, y cuando el líder del Partido Conservador, Edward Heath, que era su mentor, ganó las elecciones, ella pasó a partir de 1970 a ser ministra de Educación. Como ministra de Educación, una de las cosas que hizo fue quitarle el vaso de leche que se le daba a los escolares, cosa que le ganó el apodo de robaleche y que puso de moda en Gran Bretaña la frase Maggie Thatcher Milk Snatcher, o sea, Maggie Thatcher la roba leche. Cuando terminó el gobierno de Heath, que terminó en 1974 por derrota pues, de los conservadores, hubo una crisis en el Partido Conservador y ella aprovechó para lanzar su candidatura y logró, en medio de diversas maniobras, algunas de ellas contra el propio Heath, convertirse entonces en líder o lideresa del Partido Conservador a partir de 1975. Preparándose para las próximas elecciones parlamentarias. Ella desarrolló una política profundamente conservadora y anticomunista, declaraciones abiertas contra la Unión Soviética, y en una de esas declaraciones los soviéticos le respondieron a través de una revista, de la manera más torpe, llamándola la dama de hierro, como si eso fuera un insulto, y eso le permitió a ella cambiar el apodo de robaleche, que sí era ofensivo, por el apodo de dama de hierro, que luego lució con bastante orgullo. Finalmente, en las próximas elecciones, que tienen lugar en 1979, la Thatcher llega al poder y se convierte en primera ministra de Gran Bretaña. A partir de allí lo que va a desarrollar es la política neoliberal, globalizadora en toda su plenitud. Ella viene respaldada por un equipo de académicos neoliberales, es decir, conservadores, enemigos del keynesianismo, del estado de bienestar, dispuestos a desmontar todo eso, a acabar con los sindicatos, a acabar con todas las conquistas de los trabajadores y a beneficiar a los grupos empresariales rebajándole los impuestos, con el cuento de que una vez que eso estimule la economía británica que está en crisis, parte de esas ganancias va a fluir hacia los sectores populares, el famoso goteo. Ella va a llevar a cabo entonces también una serie de políticas neoliberales respaldadas por Ronald Reagan, que llega al poder al año siguiente y van a formar un dueto verdaderamente terrible contra los sectores populares. Yo solamente voy a mencionar unas pocas cosas. Una de ellas es que ella se enfrenta a los republicanos irlandeses, a los irlandeses,
que algunos de los cuales están presos y están reclamando que se les reconozca la condición de presos políticos y que no se los siga tratando como presos comunes. Hacen una huelga de hambre encabezada por el líder Bobby Sands y ella se niega a aceptar esa huelga de hambre y los deja morir de hambre a todos, a Bobby Sands y a 8 dirigentes más. Eso sí contribuyó a fortalecer su idea pues, de que era la dama de hierro. Aparte de eso, desarrolló una lucha furibunda para aplastar y acabar con los sindicatos y todo el poder sindical y lo logró. Eso significó la destrucción de una buena parte de las industrias británicas que pasaron entonces a convertirse en servicio o a darle paso a transnacionales, entre ellas estadounidenses, que asumieron ese papel. La crisis en que Gran Bretaña se desenvolvía no había mejorado nada cuando se produjo finalmente la oportunidad perfecta para ella recuperar su prestigio, que fue la Guerra de las Malvinas, declarada por los gorilas argentinos. Levantaron una causa patriótica, pero que le generó un conflicto con la Gran Bretaña, y allí el chauvinismo inglés y el colonialismo inglés lograron derrotarlos, y eso le permitió a la Thatcher volver a ganar las elecciones, y así pudo mantenerse en el poder hasta 1990. En 1990 había otra vez una crisis dentro del Partido Conservador y ella fue obligada a abandonar el liderazgo. Abandonó el liderazgo, por lo tanto terminó su periodo, pero no se lanzó para una nueva candidatura, y a pesar de que en esas nuevas elecciones los conservadores ganaron, el candidato fue ese personaje mediocre llamado John Major. A partir de allí, la Thatcher se retiró a vivir, primero a hacer dinero, a hacer fortuna, a buscar títulos nobiliarios, a cobrar por conferencia, fue rectora de una universidad y finalmente fue incorporada a la nobleza británica. Ella, una de sus apariciones importantes fue justamente cuando en 1998-99 Pinochet fue capturado en Inglaterra y acusado pues, de crímenes, y ella acudió a visitar a Pinochet en solidaridad con él. Pinochet había sido su aliado en la Guerra de las Malvinas contra la Argentina y había hecho negocios comprando armamento y robándose parte de las comisiones sacadas por ese negocio. La Thatcher sigue hoy viva, pero ya es un personaje casi olvidado, y no está de más pues, recordar el terrible papel que jugó para la imposición de este espantoso capitalismo criminal, salvaje, sin límite ninguno, que todavía sigue tratando de mantenerse en el poder y amenazando incluso con la destrucción del propio planeta.